El mundo se construye de historias y las decisiones que tomamos cada uno de nosotros nos pueden acercar o alejar de esas historias. Nos pueden refugiar en una burbuja donde no entren las historias de los otros. Y a veces la tentación por el dolor que implica abrirse al mundo es enorme. Uno puede encerrarse en sus historias personales o puede interesarse por las historias de los otros. No de todos, pero puede profesionalmente decidirse por qué y de quiénes. Yo no estoy diciendo que sea capaz ni que me dé la vida ni la inteligencia para estar en todas las conversaciones, pero sí tengo una voluntad específica de estar en algunas conversaciones, de estar en conversaciones constructivas y guiadas. Hay ejercicios en los que participo, por ejemplo, uno de ellos se llama Méxicos Posibles, en donde participo a pesar de mí misma, de mi tendencia a hablar con solo los que hablan como yo, porque me reta a escuchar a los que no son como yo. Y eso lo tiene que hacer uno con paciencia y con humildad, porque la verdad es que igual que yo para ellos les resulta un ser extraño, es recíproco. Y solo con amor y con ganas de respetar al otro y de decir México nos incluye a todos, solo así podemos efectivamente crear una patria incluyente. Y yo lo que amo es a mi patria y quiero tener un México que sea así, incluyente. Y ese México incluyente no va a suceder si no se toma la decisión por muchos, no por mí, por muchos, de que esto tiene que suceder, de que no podemos negar al otro. Yo no puedo negar a los otros y los otros no pueden negarme a mí. Yo decidí que mi pasión era contar historias y al principio pensé que iba a contar historias de ficción y por eso tengo una maestría en teatro en Londres. Pero ahí decidí que no tengo la libertad creativa ni el talento para contar ficción y que sí tengo la pasión por contar historias de la otra ficción, del periodismo. Y ahí empecé a estudiar economía y empecé a ver que me gustaba el periodismo y después hice una maestría en periodismo económico, financiero internacional. Una de las decisiones más difíciles fue a los 35 años saber si quería quedarme a vivir en Estados Unidos o regresar a México, si quería vivir en Nueva York, donde había estado trabajando, o regresar a México. Y hay decisiones que se toman sin tomarlas. Regresé porque mi mamá estaba enferma, regresé pensando que regresaba un año y la decisión se fue reforzando año tras año y al final me quedé a vivir en México. Fue una decisión que se tomó por sí misma, por otras circunstancias, que también hay que aprender que cuando no tomas decisiones, las tomas. Yo opero para tomar decisiones con gran dolor, porque no soy una gente con gran seguridad, a pesar de lo que la gente puede percibir o no de mí, que la gente se hace juicio sobre los otros todo el tiempo. Yo agonizo y hay chistes en mi casa de algunas decisiones importantes que he tenido que tomar. Yo sabía, por ejemplo, siendo subdirectora de Reforma, que tenía que renunciar. Entonces se hizo un chiste porque regresando de un viaje, durante muchos años fui a la cumbre económica en Davos y regresé en enero del año 2000. Yo sabía que tenía que renunciar y la gran pregunta es si hacerlo antes o después de las elecciones. Entonces se hizo un chiste en mi casa, antes o después de las elecciones, porque no tomaba la decisión. Entonces me tardé muchísimo, sufrí muchísimo, muchas horas de desvelo y demás. Al final fue después, me convenció el dueño del periódico que tenía que cumplir con mi deber
profesional y me quedé hasta el 15 de julio del año 2000. No creía que iba a renunciar después y renuncié después. Me trato de acordar cuando estoy en eso que el ser humano es el único que se preocupa por lo que no sucedió. Las decisiones son un futuro mal manejado que no conocemos y que no podemos conocer, por el cual sentimos angustia. Estamos muy acostumbrados en nuestra cultura occidental a que las decisiones son binarias, o esto o aquello. Y la verdad es que yo creo que efectivamente hay un momento en que las decisiones son de juego suma cero, pero no son todas ni son la mayoría. Y nos cerramos a que hay muchos momentos de la vida en donde las decisiones son más que esto o aquello. Son esto y aquello, y entonces puede haber una multiplicidad de opciones. Y esto es mucho más en el sentido oriental de ver el mundo no como una cosa que se descarta. Si escoges algo, tienes que renunciar a aquello. La vida es exactamente un conjunto de decisiones. Yo te diría que la primera es la decisión de qué estudié, y esa no fue una decisión individual, fue una decisión que tomaron mis padres conmigo, porque al final de cuentas la primera decisión es saber si perteneces a un núcleo familiar o no. La segunda yo creo que es ya como adulto, joven, maduro, con quién te relacionas amorosamente. La siguiente gran relación es si te relacionas y con quién, ¿no? Yo no estoy haciendo la abogacía, no estoy argumentando a favor de que todo el mundo tiene que vivir en pareja, pero todo el mundo tiene que preguntarse si va a vivir en pareja, quién va a ser esa pareja. Esa es la segunda decisión. Porque uno se enamora como idiota. Entonces la segunda decisión es, si te enamoras, cómo te vas a enamorar y cómo vas a pasar ese tiempo en pareja y cómo vas a construir. Y luego, pues las decisiones laborales. Al final de cuentas, uno se emplea y pasa tiempo prestando sus servicios en distintas compañías. Y las empresas no tienen palabra de honor. Entonces uno tiene que decidir cuál es el porcentaje de pasión, que yo creo que tiene que ser más del 100% siempre, que da a esa empresa, pero ¿hasta cuándo? Así como el amor tiene que ser infinito mientras dure, en el trabajo lo mismo, mientras dure. Entonces las decisiones son todo el tiempo un tejido de dos cosas: la coyuntura en la que estás, la gente de la que te rodeas, y el timing o el momento en el que decides que tienes que hacer una cosa u otra. Decidir es tener la capacidad y la libertad y la pasión y la emoción de escoger en el momento lo que uno quiere, puede o sueña. O sea, lo que uno no piensa es que uno parpadea y, como dice el cuento sufi, uno acaba a 1000 kilómetros de donde iba y a 25 años de donde se pensó. El tiempo pasa muy rápido. Hola, yo soy Rosana. Estoy decidiendo hacerme responsable de mi salud. ¿Y tú? ¿Qué decides hoy?